Todo comienza con una pregunta decisiva que flota en el aire. ¿De qué lado estás, Masato? Con la determinación marcada en su rostro, ha tomado una resolución definitiva. No elegirá entre los humanos o los animales. Su promesa a Hanayo fue salvar a ambos. Una respuesta que para otros resulta aburrida y propia de un protagonista predecible. Sin embargo, la realidad le golpea de inmediato. No hay una tercera opción, ni lugar para la neutralidad. La voz del director resuena con frialdad, recordándole que la resistencia es inútil y que debe decidir si protegerá el futuro esperanzador de sus queridos animales o a los humanos, a quienes califica de estúpidos y vulnerables. Para su oponente, la postura de Masato no es más que una huida cobarde del problema real. En medio de la tensión surge una figura que personifica el conflicto, Herbef, la señora de las cuatro estaciones, entre dudas de Masato, pues no desea pelear con ningún animal, y menos con esta vaca gigante. Ruega porque se detenga, pues para él no tiene ningún sentido elegir, pero el director no cede. Herbef es una criatura que carga con el peso de la soledad y el rechazo. A través de sus ojos vemos la amargura de quien ha descubierto que al final no puede existir amor entre seres de aspectos diferentes. La palabra destino se convierte en una maldición para ella. Recordando su pasado, relata cómo corrió hacia los demás preguntando por qué huían o por qué gritaban, mientras ella solo intentaba expresar su afecto. Quiero a los humanos, decía, pero la respuesta siempre fue la misma, el grito de monstruo y el intento de acabar con su vida. Después de preguntar a 1000 personas y ser traicionada una tras otra, la desesperación se transformó en una revelación dolorosa. Se dio cuenta que nunca sería capaz de entender a los humanos. El resentimiento estalló en un grito de agonía. Si ella ni siquiera es considerada un animal, ¿cómo es posible que alguien pueda amar a un solo elefante más que a ella? Reclama el amor que cree merecer, comparando su situación con el afecto entre humanos, mientras la brecha entre las especies parece volverse definitiva e insalvable y por eso acabará con él. El conflicto estalla con gran violencia cuando Herbef, consumida por la rabia, grita su intención de matar. Incapaz de permitir que la situación continúe, el aire está cargado de un rechazo absoluto hacia la idea que puede existir algún tipo de conexión emocional entre un humano y un animal. Mientras los muros que los rodean comienzan a desmoronarse con cada choque del gigantesco animal, la confrontación ideológica se vuelve tan destructiva como física. Se lanza un ataque feroz contra la noción de amistad entre especies, calificándola como un invento humano repugnante y una imposición de reglas que no tienen lugar en el mundo salvaje. Para Herbef, la simple mención de la palabra amigo es motivo de asco y una justificación para el exterminio, convencida de que ese vínculo irreal es algo que nunca sucederá, pues al final los humanos no son capaces ni siquiera de aceptar las diferencias entre los mismos seres que hablan su idioma. ¿Cómo serían capaces con animales que no pueden hablar con ellos? Regresamos al combate donde la destrucción y cráneos se reparten por doquier. En un golpe violento, Masato se ve acorralado ante los constantes golpes de Herbef, mientras el director le insiste en que responda a la pregunta. Pero todo se detiene al ver a Nakata mismo que ha sido apuñalado. Esto cambia el panorama y vemos como nuevamente este cambia su aspecto drásticamente y con un grito que traspasa el aire en medio del caos y la destrucción de las estructuras que lo cobijan, el protagonista se ve obligado a confrontar una realidad que siempre creyó distinta. Se le revela que lo que él considera una habilidad especial para hablar con los animales y entender sus sentimientos no era más que una ilusión. Aquellas conversaciones que creía tener eran en realidad la punta de una habilidad mucho más potente y oscura. Se le explica que no era un diálogo de mutuo acuerdo, sino que su propia voz estaba siendo escuchada y obedecida de forma absoluta. La revelación es devastadora. Los animales a su alrededor no actúan por amistad o voluntad propia, sino que respondían exactamente a las órdenes que él daba, cada vez que sus emociones se disparaban. Se explica que su cuerpo emite olores especiales, un equivalente humano potenciado de la comunicación química entre plantas, permitiendo manipular la mente de los animales que lo rodean. Al inhalar esta sustancia, los sentidos de las criaturas entran en un estado de trance donde sus decisiones terminan bajo la influencia directa de la conciencia de Masato. A la vez, le dice que su capacidad de regenerar se debe a que tiene un metabolismo anormal, que le permite sanar el daño de usar su habilidad, pero por otro lado esto reduce su esperanza de vida. Y este motivo es el principal por el que lo durmieron, pues es realmente difícil que un niño controle sus emociones. Esto evoca un recuerdo, pues una vez dentro del laboratorio perdió el control y eso desembocó en que lo congelaran, pues no querían dañar a su sujeto de pruebas. Con esto Masato le pregunta si conoce cuántos años de vida le quedan y el director responde con frialdad: 1 año.
Le recalca que si no le parece conveniente que todo el camino y cada situación él escapara sano y salvo, atribuyendo todo a sus conocimientos sobre los animales, pues no, esto no era debido a esa trivialidad, esto se debía a que estaba despertando sus poderes, pero la cúspide de este despertar llegó con la muerte de Hanayo, pues ese evento causó que los animales destruyeran todos los árboles alrededor de Masato. La confrontación sube de tono cuando se cuestiona la naturaleza del vínculo con Hanayo. Masato es acusado de ejercer un amor que no es más que violencia, una manipulación patética donde le lava el cerebro a los animales para que lo obedezcan. Se le recrimina que aunque habla con ellos, nada de lo que recibe es real porque ellos no pueden sentir genuinamente algo bajo su control. Al final, se le echa en cara su absoluta soledad. A pesar de estar rodeado de criaturas, siempre estará solo y siempre ha estado solo. En medio de esta tensión aparece Herbev, quien lo observa y se deleita con su sufrimiento, mencionando que quiere ver más esa expresión desesperada de niño abandonado. La crueldad es evidente mientras Herbev se desmorona, pues de un momento a otro simplemente no puede mover su cuerpo. De repente la atmósfera cambia con un impacto visual. Masato ha cambiado completamente su apariencia. En medio del caos, Herbert se pregunta con inquietud cómo Masato logró detenerla. Mientras tanto, Masato comienza a percatarse de la cruda realidad. Todo lo que el director le advirtió es cierto. En ese instante, el director le increpa que esas voces que escuchaba no eran más que delirios gestados por su propio odio e inseguridad. Le asegura que sin importar lo que sea, siempre estará solo, aunque al menos ahora puede controlarlos a su antojo. Herbert se niega a aceptar que Masato puede superarla, independientemente del poder que posea. Sin embargo, en ese preciso momento, dos animales se abalanzan contra él. Masato, sumido en un estado frenético, continúa lanzando bestias sobre Herbert sin comprender realmente lo que sucede. Nakata le grita e intenta detenerlo, pero la embestida de los animales es imparable. Tras acabar con su objetivo, la criatura comienzan a despedazarse entre sí, ante la mirada incrédula de los compañeros de Masato y los desesperados gritos del mismo. La narrativa se sumerge entonces en los recuerdos bloqueados de Masato, revelando el origen de su trauma en el laboratorio. Se rememora cómo él, guiado por su olfato, ingresó a una instalación provocando un desastre tal que los guardias se vieron obligados a masacrar a todos los animales. Entre lágrimas, el joven Masato se culpa por la tragedia mientras Nakata lo consuela, consciente de que no es más que un niño. De vuelta al presente, Nakata intenta mantenerlo anclado a la realidad. Se revela que cada vez que un G-Men era asesinado, Masato revivía inconscientemente el trauma del laboratorio, sintiendo un rechazo visceral hacia su propio poder. Sin embargo, la traición ensombrece el vínculo. Nakata no es más que un perro guardián que trabaja para los G-Men. Ahora, sumido en una inconsciencia, Masato simplemente ya no escucha sus palabras. La tensión estalla cuando Nagaosa interviene con desesperación, recriminando a Nakata su imprudencia y cuestionando si ha perdido el juicio al dejarse llevar por el caos. A pesar de los gritos y la confusión, Nakata parece operar bajo una lógica propia, que Nagaosa, su antiguo subordinado, no logra comprender, tildándolo de estúpido por estar claramente fuera de control. En medio de la escena, Nakata concluye que Masato sigue siendo humano y que los Jime están recuperando su conciencia. En ese instante, Herbert se levanta una vez más. Aunque ya no tiene cráneos, sigue con vida y se lanza contra Masato, pero Nakata logra detenerla. El director increpa a Nakata, pero este ya no actúa bajo sus órdenes, sino por Masato. Revela entonces que funcionaba como un farol, marcando su ubicación con su habilidad, pues él también es un experimento, un Jime elefante. Se explica que los elefantes pueden comunicarse con sus semejantes hasta 40 kilómetros de distancia utilizando sus patas. Nakata le confiesa que estuvo en contacto con Hanayo. Ella también deseaba que Masato saliera de la zanja, pero el plan original fracasó. Debido a esto, se optó por forzar la muerte de Hanayo para que Masato despertara sus poderes y pudiera finalmente liderar a los animales. Mientras le recuerda todo lo que vivió en su infancia y reafirma su humanidad, Nakata logra que Masato recupere la conciencia. En ese momento, Herbert ataca a Nakata mientras se burla de la cruel situación. A ver el sacrificio de su aliado, Masato comprende su propósito. Aunque antes pensaba que su poder solo causaría sufrimiento a los demás, ahora se da cuenta de que tiene la fuerza necesaria para cambiarlo todo. Sin embargo, la tensión estalla cuando un hombre enfurecido y humillado lo confronta violentamente. Herbert grita con rabia al darse cuenta de que el pequeño le ha colocado una argolla en la nariz, un acto que hiere su orgullo y lo hace estallar en insultos. Mientras intenta procesar, cae lentamente en un estado de calma. Mientras tanto, la tragedia parece golpear de cerca cuando surge la duda sobre la vida de Herbert. Masato, con una serenidad inquietante, asegura que no está muerta, sino que simplemente le pidió que se fuera a dormir, revelando un control extraño sobre la situación. Nagaosa cuestiona el fracaso de los planes del director,
pero este solo le dice que no le importa lo que haya sucedido, aún debe vencer a las demás estaciones, asegurando que este acontecimiento no detiene su plan, mientras lo insta a avanzar al siguiente nivel cambiando la forma de la plataforma y abriendo una nueva puerta. Nagaosa cuestiona a Nakata por su relación con el cerdo, pero este lo ignora todo. Por fin, el grupo se reencuentra recibiendo la lamentable noticia sobre Utsumi. Y la historia nos lleva a un momento de introspección y revelación. Se menciona que Nakata fue alguien que ha depositado toda su fe en los sentimientos y el poder de otras personas. Ese vínculo de confianza fue lo que permitió brindar su ayuda en un momento crítico. Masato reflexiona sobre la magnitud de su propia capacidad. Es un poder que otros ven como algo increíble y digno de ser controlado, pero para él representa una carga y una herramienta de salvación. Su objetivo es claro, usar esta fuerza para sacar a los demás de esta oscuridad, de esta zanja en la que se encuentran atrapados. A pesar de la duda o el temor, teniendo en cuenta que ese año se puede reducir a meses o incluso a días debido a lo que dijo el director, él solo le da una sonrisa de esperanza a sus compañeros. Masato, visiblemente afectado por el paso del tiempo y las heridas de la batalla previa, se pregunta cuántos años de vida le quedan, mientras sus compañeros lo instan a resistir. Existe un consenso silencioso entre él y Hitomi. Deben sobrevivir para poder salir juntos de ese lugar. A pesar de su debilidad, Masato intenta transmitir calma, asegurando a los demás que estará bien y que confíen en él, pues él hará que el resto del grupo logre escapar, dejando confusa por estas palabras a Hitomi. El grupo continúa adentrándose en la montaña, tras descubrir que en la cima no había mucho más. El ruido mecánico que perciben se intensifica a medida que bajan, confirmando sus sospechas de que lo importante se encuentra en la profundidad. Mientras avanzan, la incertidumbre sobre el destino y el significado de los eventos recientes los mantiene en alerta constante. En medio de un pasillo lleno de cámaras, el director intenta persuadir a Masato, diciéndole que los Jinbe son una nueva humanidad, pues el sistema actual simplemente no funciona. Pero con su influencia, él sería un mesías, pues ahora los Jinbe ya no desean luchar, solo quieren hacerle frente a la resistencia de esa vieja humanidad, misma vieja humanidad que Masato podría guiar junto a ellos. Masato discrepa mientras le pregunta cómo quiere que confíe en alguien que no solo está haciendo sufrir a la humanidad, sino también a los mismos animales. Este insiste en que sin importar que quiera, saldrá de esta zanja, mientras Masato destruye la cámara por la que los observan. A pesar de que su primer intento de persuasión no parece haber surtido efecto, el director no se inmuta. Con una risa cínica admite que no esperaba que funcionara la primera, pero asegura tener todavía mucho material persuasivo. Bajo la manga, su confianza es absoluta mientras observa el crecimiento y la evolución de lo que tiene ante los ojos, restándole importancia a cualquier error previo. Para él, solo es cuestión de aumentar la cantidad y seguir adelante con los preparativos. Finalmente, la conversación vuelve a centrarse en la figura de Nakata. El hecho de que sea utilizado como pieza de cambio o una amenaza revela su importancia estratégica dentro del conflicto, mientras el director se jacta de estar casi listo para el siguiente paso. Masato y sus compañeros se apresuran a moverse, conscientes de que el director, a quien se refieren despectivamente, no se quedará de brazos cruzados y seguramente ya está planeando su siguiente movimiento a gran escala. Mientras intentan avanzar, aquel hombre, herido y persistente, se niega a dejarlos ir. Insiste en que la historia aún no ha terminado y que deben escucharlo. Entre balbuceos y advertencias, les asegura que están a punto de conocer a un dios, un ser aterrador que supera todo lo que han enfrentado hasta ahora. De inmediato, todo comienza a temblar mientras ven cómo el pasillo se contrae frente a ellos. Todos corren, sin entender qué es lo que provoca esta ola de destrucción, pero Nakata sí lo sabe. Indica que es una serpiente mientras huye para salvar sus vidas. De repente la atmósfera cambia drásticamente con la aparición de una criatura colosal, la serpiente. Este ser, de proporciones titánicas y con un rostro humano y de grotesco, incrustado en su cabeza, emerge destruyendo todo a su paso. La magnitud del monstruo es tal que su simple presencia hace que el entorno parezca insignificante. En medio del caos y la lucha por sobrevivir, se vuelve desesperante. Se produce un enfrentamiento violento donde la vida pende de un hilo. En ese momento de extrema tensión, dos de los jóvenes se ven acorralados, mientras Nagaosa se pregunta si debe usar su último recurso para sobrevivir, mientras los dos jóvenes son aplastados por la fuerza del enemigo que se burla de su dolor. Los gritos y el sonido de huesos quebrándose llenan el aire, subrayando la crueldad de la situación. Con una calma inquietante, pregunta a los supervivientes si el director no les advirtió sobre su llegada, presentándose como Fuminger, el señor de las 4 estaciones. Nos muestran un recuerdo melancólico del safari, el lugar donde Lee y Nagaosa se conocieron y forjaron lo que parece ser una amistad.
pero la atmósfera cambia rápidamente al presente, revelando una realidad mucho más sombría. Fuminger simplemente acabó con ellos en segundos, a pesar de que él afirma que únicamente come un poco más que el resto. Su comportamiento dicta lo contrario. Se le ve entregado en un frenesí alimenticio, ignorando las advertencias de sus compañeros, quienes observan con horror cómo consume más de lo que debe, deleitándose con un sabor que describe simplemente como a bestia. Fuminger confiesa que antes de obtener ese rostro que ahora posee, no tenía el menor interés en involucrarse en los asuntos mundanos de los seres humanos. Para él, la transición hacia una nueva forma ha sido un proceso de adaptación a un mundo que antes despreciaba. Mientras tanto, la tensión aumenta entre los sobrevivientes que intentan navegar entre el caos. La superioridad de este ser, conocido como un Jinmen, es evidente y el grupo de humanos se encuentra en una situación desesperada. Aquí es cuando Masato interrumpe, mientras le dice a Fuminger que se duerma, pero este le responde que lo siente, pues su poder no funciona en él, debido a que sus 800 años de vida hicieron que tanto su olfato como su oído no fuera tan bueno, recordándole que la serpiente seguía más por las vibraciones. Masato intensifica entonces su orden logrando detenerlo, pero no por mucho tiempo. Mientras sus compañeros planean una forma de escapar, la desesperación lleva a proponer un plan suicida. Uno de los presentes, consciente de la falta de opciones, se ofrece como señuelo para que los demás puedan escapar. Sin embargo, Indou no lo permite. Consciente de que ya no puede volver a ser una humana normal, se sacrifica, dándole una oportunidad de vida a Nagaosa, quien corre de la escena con unas lágrimas en sus ojos ante la inminente destrucción provocada por Fuminger. Aunque ahora está seguro, la duda persiste. ¿Es posible vencer a tales monstruos incluso si luchan todos juntos? Nagaosa dice que la próxima vez que se encuentre con ese monstruo, acabará con él usando el químico. Mientras conversan, uno de los extraños asiente diciendo que lo mejor es que se convierta en bestia, mientras es cuestionado al instante por Nagaosa, tras reírse por su error. El hombre se quita la máscara revelando que es Midayama, el mismo que provocó que tanto él como Lee ingresaran a este programa de Jinme en primer lugar. El encuentro no es casual. Midayama lo saluda con una familiaridad inquietante, mientras Nagaosa, visiblemente perturbado, no puede ocultar el odio que siente al verlo. Entre insultos y reclamos, Midayama mantiene una calma cínica, burlándose de su violencia, de sus interlocutores, y recordándoles que ha esperado mucho tiempo por este momento. Con una frialdad absoluta, comienza a revelar su verdadera identidad. Aunque fingía ser un encargado de recursos humanos del safari, en realidad es un espécimen nato del mismo experimento que creó los seres más peligrosos de ese lugar. Se presenta como una serpiente Yumen, cuya funcionalidad principal siempre fue vigilar a los sujetos de prueba desde las sombras. A medida que avanza su relato, Midayama explica con orgullo su papel en la oscuridad. El proyecto Jinmen fue un plan diseñado para sustituir a la raza humana mediante la transformación de personas en animales. Confiesa sin remordimiento haber utilizado los métodos más viles para obtener especímenes humanos: calumnias, secuestro, lavado de cerebro y destrucción psicológica. El momento más crítico llega cuando menciona a los antiguos amigos de Nagaosa con una sonrisa sádica y relata cómo los acorraló y los entregó para los experimentos con ellos, asegurando con desprecio que terminaron quemados como basura. Estas palabras desatan una furia incontenible en Nagaosa, quien se lanza al ataque ignorando las advertencias sobre el peligro que representa este hombre. El enfrentamiento físico se vuelve caótico y sobrenatural. Midayama demuestra que su cuerpo no sigue las leyes de la humanidad, estirando sus extremidades y moviéndose con una agilidad de serpiente que deja a su oponente en desventaja. A pesar del valor de Nagaosa, quien logra interceptarlo en un momento de desesperación, Midayama lo domina con facilidad, burlándose de su incapacidad para herirlo seriamente. En medio de la lucha, el villano advierte que el lugar es demasiado grande y peligroso, sugiriendo que su amo, la serpiente, está por llegar. Tras un intercambio violento que deja a Nagaosa herido y exhausto, Midayama decide retirarse temporalmente, pero esto no es más que un truco, pues mientras está distraído le inyecta una versión mucho más potente del químico, diciendo que es el último Junmen que queda y su último sujeto de pruebas. Esto desata un grito de guerra y una promesa de venganza que resuena en medio del caos. Nagaosa, impulsado por una determinación ciega, jura que vengará a todos sus compañeros caídos, mientras los demás le suplican que espere, que no se lance al peligro de forma temeraria. Sin embargo, la situación toma un giro aterrador cuando el cuerpo de Nagaosa comienza a convulsionar violentamente. Ante los ojos exaltados de Midayama, lo que parecía ser una ofensiva desesperada se convirtió en una metamorfosis grotesca. El responsable de esta aberración observa la escena con una calma cínica. Explica que la droga Jinme tiene un efecto específico y que lo que están observando es el proceso de bestificación en su estado más puro. A diferencia de las otras transformaciones, esta muestra es especial. Fue diseñada para ser
irracionalmente dolorosa, eliminando cualquier tipo de anestesia, para que el sujeto experimente como cada fibra de su cuerpo se desgarra y se recompone en una nueva forma. En medio de esto, Fuminger ataca mientras los increpa por ignorar a un dios, tras una palabra de Hitomi. La furia aumenta, mientras el caos llena la escena por el enfrentamiento entre los tres seres. En medio del desorden, Nagaosa parece caer, mientras insulta a Midayama, alegando que lo único que hace es sentir placer por el dolor ajeno. Se revela que este atacante siempre ha estado asociado al director, afirmando que lo único que vale la pena de ser humano es disfrutar, mientras continúa insultando a Nagaosa, quien sigue transformándose. Fuminger se vuelca contra Hitomi, pero Nagaosa, aún consciente, se interpone. Cuando los presentes creen que todo ha terminado, Midayama recibe un golpe fulminante. Frente a ellos se alza Nagaosa, convertido ahora en una jirafa de dimensiones colosales y un aspecto desencajado. La transformación es tan traumática que el entorno mismo parece congelarse ante la brutalidad del experimento y la declaración de que él acabará tanto con Fuminger como con Midayama. La batalla alcanza un punto crítico en medio del caos y la destrucción, marcando lo que parece ser un enfrentamiento definitivo. En este escenario de desesperación, las palabras cargadas del juicio resuenan entre los escombros. Se menciona que alguien que ha perdido su corazón y ha disfrutado del sufrimiento ajeno no tiene derecho a hablar sobre el valor de la vida. Mientras Nagaosa lucha contra los dos seres al mismo tiempo, se pregunta cómo Midayama se puede convertir en bestia sin usar la droga. Aparentemente, él nació siendo un Junmen, por lo que es un caso especial. Todo mientras la batalla continúa. En un reproche a Midayama, quien ha intentado ocultar su propio dolor tras experimentos y crueldad, la tensión se desata. La prioridad se vuelve en proteger a los vulnerables. A Hitomi se le ordena alejarse rápidamente y regresar con Masato, mientras el ambiente se vuelve cada vez más asfixiante por la presencia de una amenaza inminente. La resolución es absoluta, el objetivo es derrotar al monstruo, sin importar si para lograrlo es necesario destruir todo a su paso. Masato y sus compañeros se encuentran descendiendo a gran velocidad, siendo detenidos únicamente por una parte de la estructura. Mientras los gritos de angustia se pierden en el viento, la gravedad no es su único enemigo. Desde abajo, Fuminger, llena de malicia, observa la escena con una sonrisa retorcida, burlándose de su incapacidad para evitar lo inevitable. Mientras en otro cuarto, Nagaosa se enfrenta a Midayama, mismo que aprovecha la vulnerabilidad de este para torturarlo psicológicamente. Con una frialdad aterradora, le asegura que ya debieron haber acabado con todos sus amigos. La pelea avanza mientras Midayama se enrolla en el cuerpo de Nagaosa, mismo que se defiende con lo que puede. Mientras por su mente pasa que todo y cada uno de sus amigos serán vengados, pues él los ama a todos. Logra llevar la batalla donde está Masato y a su vez llevándose por delante a Fuminger, que intenta aferrarse a las vigas. A pesar de la violencia del impacto y la desesperación de la caída, el instinto de supervivencia prevalece. Entre los escombros y la confusión, algunos logran ponerse en pie. Es entonces cuando vemos a Midayama y Nagaosa, quienes demuestran la asombrosa resistencia de los Jinme. Aunque el daño es evidente, su dureza física les permite seguir adelante, aunque no sin dificultades. Uno de ellos se encuentra en una situación crítica, con sus patas traseras atrapadas entre los restos de las estructuras, quedando a merced de lo que venga a continuación, mientras la desesperación de no poder moverse comienza a ser mella. El ambiente se vuelve aún más pesado cuando un sonido ensordecedor rompe el silencio. Una sirena no es un ruido desconocido, es el mismo estruendo que marcó el inicio de la pesadilla cuando fueron atacados anteriormente. En medio de esta alarma, la figura del director hace su aparición, imponiendo su presencia de violencia desmedida. Con una calma inquietante, el director revela que él fue quien activó la sirena y él ordenó a Masato que se quede tranquilo para intentar recuperarse, asegurándole que él cuidará a él por el momento. Mientras la tensión crece, se revela un detalle crucial sobre los eventos del pasado en la escuela. No fue Masato, sino él quien logró detener a Hanayo, utilizando una técnica capaz de paralizar temporalmente los nervios. La atmósfera cambia cuando el director les informa que están cerca de Okagami, mientras le indica a Masato que un humano está del lado de los Jinme y no es nadie más que un ancestro suyo, mientras cuestiona a los viejos humanos y su egoísmo por los animales. El director comienza entonces un asalto psicológico cargado de crueldad. Observa a Nagaosa con desdén y cuestiona su humanidad, afirmando que si alguien no es capaz de sentir peligro a través de su propio dolor, es incapaz de siquiera ser llamado un animal. Con una frialdad absoluta lo tacha de un ser simplemente sadomasoquista que usa el sufrimiento como una excusa para ocultar su propia insignificancia. Para el director, la resistencia de sus víctimas no
no es más que un acto de heroísmo, sino una prueba de su naturaleza desagradable. La confrontación llega a su punto más bajo cuando los insultos se vuelven viscerales. El director compara al hombre con Tetsujimono, un ser rastrero y asqueroso que solo sirve para lamar el suelo, llamándolo el animal más repugnante que haya visto. Le recrimina que, a pesar de todo su orgullo, no es diferente a los experimentos fallidos que él mismo despreciaba. Ante esta humillación, la rabia estalla. El hombre, forcejeando desesperadamente, le grita que lo suelte mientras lo maldice con odio puro. Entre promesas de una muerte lenta y violenta, le asegura a Nagaosa que lo matará sin importar lo que pase. La escena termina en un clima de furia y desesperación donde simplemente Mirayama cae ante Nagaosa, que ya no tiene marcha atrás. Nagaosa, ahora con la victoria, exhausto, con la respiración entrecortada y la mirada perdida, murmura para sí mismo que finalmente los ha vengado, que por fin ha cumplido su promesa, mientras sus compañeros observan la escena con una mezcla de alivio y horror. Sin embargo, el precio de la victoria es alto. Nagaosa, ahora consciente de su estado, se da cuenta de que no puede seguir avanzando con el grupo. Su enorme cuerpo de jirafa es un impedimento físico para atravesar el estrecho pasillo que tienen adelante. Con una calma amarga, le ordena a los demás que sigan adelante, asegurando que él se quedará atrás para cubrirles la espalda. Este no se da cuenta que la cabeza cercenada de su enemigo aún sigue con vida y se burla de ellos mientras ataca a Nagaosa por la espalda. Esta le implora al director que lo lleve al laboratorio para regenerarlo, revelando que incluso decapitado, su veneno sigue siendo una amenaza mortal y aún puede volver a la normalidad, pero no es más que acabado por Fuminger, que desprecia su existencia y que en ese mismo instante se vuelca contra el director, pero extrañamente, tras unas pocas palabras que cruza con él, la actitud de este cambia radicalmente. En ese momento el director demuestra un control absoluto sobre la bestia monstruosa. Con una sonrisa cínica explica cómo ha logrado someter al gigantesca serpiente, convirtiéndola en su amiga y protectora. Para él, Masato y sus compañeros no son más que 4 ranas atrapadas en un nido de una serpiente, sin escapatoria posible ante la inminente masacre. La tensión en el pasillo es asfixiante, la sala de control estaba a la vuelta de la esquina, su único objetivo para salvar la vida de todos. En medio de esta desesperación, buscando el mínimo atisbo de esperanza, en la más mínima grieta surge un aliado inesperado. Winter, con su increíble tamaño, comprende que él es la única pieza del rompecabezas que puede moverlos a la libertad. Winter observa la situación con un interés casi cínico. Su presencia cambia por completo el tablero, pues es un guerrero cuya fuerza es comparable a la de Fuminger, razón por la cual fue reclutado para formar parte de las 4 estaciones. Winter no pierde el tiempo y se dirige directamente a Masato, dándole el ultimátum brutal. Le advierte que, dependiendo de su elección, en ese preciso instante, sus amigos vivirán o irán directamente al más allá. Winter cuestiona al director, pues el trato era que cada uno de ellos dominaría una región. Pero al ver lo que le pasó a Arbev y cómo está obligando a luchar a Fuminger, se da cuenta de que no son más que palabras vacías, mientras le pregunta si piensa que por sus poderes mentales puede manipularlos a su gusto. Winter menciona que Hanayo se contactó con él en algún punto pidiendo que, cuando se cansara del director, le hiciera el favor de ayudar a su amigo. Esto cambió el pensar de Winter, quien no entendía cómo un ser como ella podía llamar amigo a un simple humano. Masato se ve obligado a reflexionar sobre su propia naturaleza. Se le cuestiona si realmente es un idiota sin cerebro que ya no merece vivir o si por el contrario es capaz de tomar una decisión pragmática por el bien mayor. La propuesta de Winter es clara: unir sus fuerzas para luchar contra un enemigo en común. Aunque no se lleven bien y sus ideales choquen, compartirán un mismo objetivo, lo que los convertirá en aliados temporalmente en un mundo donde la lucha es la única ley de supervivencia. Finalmente Masato toma su decisión, elige la vida, no por cobardía, sino por proteger a aquellos que considera sus amigos y aliados. Inicia la confrontación mientras el director le echa en cara que, a pesar de sus declaraciones, nunca intentó luchar de verdad, limitándose únicamente a maldecir su propio origen. Su rostro, marcado por el miedo y el resentimiento hacia los poderosos, es señalado como la prueba definitiva de su verdadera naturaleza. La confrontación sube de tono cuando se le recuerda que finalmente ha tenido que dar la cara ante Masato, en lugar de esconderse tras una pantalla como solía hacerlo. A pesar de que el poder de Masato parece estar debilitándose, la situación de Winter es desesperada. Es un espacio reducido y asfixiante. Se le advierte que Fuminger acabará por estrangularlos sin remedio. Acorralado, Winter parece aceptar que cada quien tiene su propia forma de enfrentar la lucha, mientras el ambiente es cargado de una tensión insoportable. La ventaja de Winter es abrumadora ante los intentos de Fuminger por golpearlo sin éxito. Nos damos cuenta que esto se debe al apoyo de Masato, pues le permite ver el entorno desde sus propios
los ojos y así puede comprender cada uno de los movimientos de esta serpiente, mientras el director no comprende qué es lo que está pasando, pero el momento es de quiebre. Winter hiere de gravedad a Fuminger, logrando que este regurgite a Lee y a Mimi. Ante la sorpresa de todos y como parte de su estrategia, este los pone en sus dientes, amenazando a Masato que ahora si Winter ataca, simplemente serán cortados a la mitad. Pero este simplemente no le importa a Winter y se prepara para cargar. La situación se vuelve crítica y los papeles parecen haberse invertido por completo. El director, con una risa burlona y cargada de malicia, amenaza con apuñalar a los enemigos de Masato si este no se detiene, intentando utilizar su compasión como una habilidad para ganar terreno. En medio de esta tensión asfixiante, Winter, la colosal criatura que estaba luchando ferozmente, no se detiene, dejando a los presentes sumidos en un desconcierto mientras se preguntan qué va a ocurrir. A pesar de la presión psicológica del enemigo, el grupo no desiste en su intento de acorralar al director. Surge entonces un dilema moral entre los combatientes. Algunos cuestionan si es razonable dejar pasar una oportunidad de oro para acabar con una amenaza solo para salvar a dos individuos considerablemente débiles. Sin embargo, la determinación es clara, pues estas personas no son enemigos y no serán abandonados. En un giro inesperado en el combate, el alce no frena incluso con las súplicas de Masato, pero lo que parecía ser la muerte de Mimi y Lily es interrumpida por Nagaosa, que con sus últimas fuerzas logra hacer que Fuminger suelte a sus compañeros, pero Winter se enoja debido a que falló por eso. Pero este movimiento de Nagaosa fueron sus últimas fuerzas, mientras se alegra de que ellos estén vivos. Aquí Winter, sabiendo que su victoria se acerca, le pregunta al director si no tiene algún truco adicional. El director piensa que no tiene escapatoria a menos que Masato no pueda ver lo que hace Fuminger. Con esto en mente, idea un último plan. Hace que Fuminger se mueva de tal forma que su cuerpo inmenso haga colapsar toda la estructura, enterrando a todos en el lugar. Entre los escombros y el humo, la tensión estalla entre los supervivientes. Algunos lo increpan con furia, llamándolo desgraciado por haber provocado tal destrucción mientras él se mantiene a salvo, dejando a los demás fuera aparentemente aplastados por el derrumbe. Sin embargo, a pesar de sus reproches, la realidad es que Nagaosa actuaba para proteger a los suyos, aunque el costo físico y emocional para todos ha sido altísimo. Mientras el polvo se asienta y el dolor se hace presente, la pregunta angustiante recorre el grupo: ¿dónde está Masato y los demás? En este momento, entre los escombros surge Winter, que le indica que sus trucos con él no funcionan, pero este no fue más que una estrategia que le permite tener una ventaja a Fuminger, pues ahora sin Masato detectando los movimientos de este, es casi imposible que Winter pueda esquivarlo, y más ahora entre el derrumbe. Ante esta amenaza, la coordinación se vuelve el único camino posible hacia la salvación. Mimi observa la escena con una concentración absoluta, consciente de que sus propias habilidades son la pieza del rompecabezas que necesitan para enfrentarse a este monstruo colosal, mientras Nakata domina el terreno en el suelo con su habilidad de elefante. Con la combinación de esto, proporcionando una visión completa del campo de batalla. El mensaje es tajante: deben dejar el miedo de lado y seguir el ejemplo de Winter, uniendo sus fuerzas para luchar como un solo organismo. La estrategia de supervivencia se despliega entonces con una precisión nacida de la necesidad. El ambiente está cargado de tensión eléctrica mientras el grupo intenta concentrarse, conscientes de que cualquier distracción podría ser fatal. De pronto el caos se desata con un estruendo, una presencia masiva y amenazante emerge justo debajo de ellos, obligando a todos a reaccionar en una fracción de segundo. La orden es clara: hay que mantenerse unidos y enfocados. Entre gritos de advertencia sobre ataques inminentes desde la retaguardia, el grupo se lanza a la acción. Confiando en sus habilidades para contener a la bestia, la violencia del encuentro es total. Los golpes que suceden mientras intentan descifrar los movimientos de Fuminger, cuya cola azota el aire con una fuerza demoledora. La batalla es intensificada cuando los lanzas entran en juego. Cada proyectil lanzado es un intento desesperado por mantener la distancia, buscando que Winter pueda acercarse lo suficiente para asestar un golpe crítico. El combate se vuelve un intercambio frenético de ataques y bloqueos, donde el suelo tiembla bajo sus pies y el aire se llena de polvo y escombros. Los gritos de "no te acerques" resuenan como un eco de puro terror, desesperación, mientras uno de los combatientes intenta alejar la amenaza a toda costa, sintiendo el peligro que los rodea por todos los flancos. En medio del fragor se da la orden de atacar las patas delanteras derechas de la criatura, buscando una debilidad que permite inclinar la balanza. Sin embargo, el enemigo es implacable. A pesar de los esfuerzos coordinados y los feroces ataques, la situación toma un giro sombrío cuando se confirma lo que todos temían: el director ha logrado escapar. El sentimiento de derrota es amargo y pesado. Entre maldiciones y expresiones de frustración, el grupo comprende que el enfrentamiento ha dejado una marca profunda. Fuminger ha sido derrotado y el escape del enemigo no es el final.
A pesar de haber logrado eliminar a uno de los grandes obstáculos, la desesperación se apodera del grupo al ver que el director ha aprovechado el caos para emprender la huida. La situación se vuelve aún más retorcida cuando los enemigos demuestran su falta de escrúpulos, deciden utilizar a Winter como un escudo vivo. Los presentes se ven paralizados por la duda. Atacar al cerdo significa herir mortalmente a Winter, una ventaja táctica que el villano explota sin piedad mientras se burla de la moralidad de los humanos. En medio del conflicto, Winter se sumerge en una profunda reflexión sobre la naturaleza del sacrificio. No es el fin de su existencia lo que causa el temor, sino la idea de morir sin haber asegurado la continuidad de la lucha por las generaciones venideras. Mientras el grupo impactado a su alrededor, Winter comprende que su papel en esta guerra ha llegado a una conclusión lógica. Los protagonistas vacilan atrapados entre el deseo de salvar a su compañero y la necesidad de detener al director, pero la determinación de Winter comienza a manifestarse a través de sus gestos y su voluntad inquebrantable. La violencia estalla en una secuencia de destrucción masiva que consume el campo de batalla. En medio de un torbellino de energía, Winter comienza a despedirse, transformando su agonía en un mensaje de esperanza. A través de sus pensamientos, recordando su larga trayectoria en el mundo de una bestia, donde la supervivencia era la única ley. Sin embargo, para él, la verdadera victoria no fue sobrevivir un día más, sino haber encontrado finalmente a alguien en quien pueda confiar. Ese sentimiento de entregar le otorga una paz que nunca conoció durante siglos de lucha obsesionada. Incluso cuando su forma física empieza a desvanecerse, Winter utiliza sus últimos momentos para advertir a los supervivientes sobre la verdadera magnitud del peligro. Le explica que el director cerdo no solo es un monstruo, sino que es un ser que está manipulando la propia civilización creada por los humanos para destruirlos. En un recordatorio cruel de que el enemigo es poderoso y que inevitablemente habrá más sacrificios en el camino, Winter les asegura que ellos son los únicos capaces de enfrentar el misterio que rodea a los Jinmen y que su muerte no será en vano si logran mantener la voluntad de luchar. Finalmente la presencia de Winter se disuelve por completo, dejando un vacío en el campo de batalla, pero una llama encendida en el corazón de sus aliados. La mirada de todos se posa sobre Winter, el guerrero que ha logrado lo imposible. Derrotó a Fuminger, pero lo hizo a cambio de su propia vida. Su cuerpo permanece inmóvil, abierto muerto de pie, en una última demostración de voluntad y su propia forma de entender la lucha. No hubo palabras finales, solo un cumplido y una orden guiar a todos a derrotar al director. Mientras el grupo asimila la pérdida, surge una duda urgente entre los supervivientes, pues a pesar del cansancio y las heridas, su determinación no flanquea. Saben que aún no han ganado esta posición. El conflicto no ha terminado y para la próxima vez no piensan fallar. La atmósfera de tensión bélica comienza a disiparse lentamente, dejando a su paso una secuela de emociones de quienes han sobrevivido a un horror, el cual la mayoría no ha podido imaginar. Mientras una gaosa, ahora exhausto, únicamente quiere salir de esta forma. Cuando por fin acaba con su vida, pasa un recuerdo hermoso, donde se junta con sus otros dos compañeros, Indou y Ago, y salen juntos de este agujero, dándole fin a esta parte. Tenía un guión para la outro, pero me da pereza narrarlo, así que suscríbanse y dejen sus comentarios. Y no sé, comenten si creen que Masato va a lograr cambiar el mundo y esa vaina. Se les quiere, gracias por el apoyo y seguiremos creciendo juntos. Chaito, dejen su like.